Bueno, que con la Reconquista empezamos. Y hoy hemos de contar el final del gran rey al que hemos venido dedicando estos últimos programas, Ramiro II. Bueno, usted ha visto seguramente al atardecer ese espectáculo fantástico que hace el sol cuando se pone detrás de una masa de nubes, porque los rayos del sol pasan detrás de las nubes y forman como haces que parecen sólidos, y las nubes se ponen de color fantástico entre el rojo y el oro. Bueno, ese espectáculo en pintura se llama rompimiento de gloria, que es un nombre precioso. Bueno, pues como un rompimiento de gloria podemos definir el ocaso del rey Ramiro II de León, sin duda el último gran monarca de la casa Astur-Leonesa. Vamos al año 949, quizá incluso antes, porque Ramiro está en la cumbre de su poder. Ha sofocado la revuelta de los condes de Castilla y Saldaña y acto seguido ha desmantelado otra rebelión, ahora de nobles gallegos. Esta última, por cierto, se le complicó con una invasión simultánea de sarracenos que llegó hasta Lugo. El rey pudo hacer frente a todos los peligros y triunfar sobre ellos, pero ahora, probablemente en torno a 949, el rey se enfrentaba a un peligro definitivo. Su cuerpo empezaba a flaquear, la salud le abandonaba. Ramiro empezaba a adivinar la visita de la muerte. Y podemos imaginar al rey echando la vista atrás, los felices días de su infancia y juventud en Portugal, su primer matrimonio con Adosinda Gutiérrez, la dura pugna por la sucesión entre los Ordóñez y los Froilanes, la carambola dinástica que le llevó al trono, la terrible querella con su hermano Alfonso, su nuevo matrimonio con una hija de doña Toda de Pamplona, la supersuegra de España, bueno, todo lo que hemos venido contando aquí. Y después, la dureza interminable de la guerra contra los musulmanes, el cielo que se abría después de la victoria de Simancas y la Alándega, el cielo que se volvía a cerrar con la rebelión de los condes castellanos, los equilibrios para recomponer el paisaje por encima de las crisis, casi 20 años de reinado. Y el rey no solo había logrado sobrevivir, sino que había aumentado la herencia que recibió. Pero ahora todo terminaba. No era viejo Ramiro, rondaba los 50. Para la época era una edad ya avanzada, pero lejos de la vejez. ¿De qué enfermó? Lo ignoramos, lo único que sabemos a ciencia cierta es que empezó a sentirse mal después de un viaje a Oviedo, que no consiguió recuperarse y que fue una dolencia larga, penosa y a la postre letal. Su padre Ordoño II había muerto con 53 años, y antes, con poco más de 40, había sufrido una enfermedad que a punto estuvo de llevarle a la tumba. Ambos, padre e hijo, compartían un carácter enérgico y combativo. Combinado con esos problemas de salud de uno y otro, el cronista dijo que no sabían descansar. El hijo de Ramiro, Ordoño III, también morirá joven. Los médicos tendrían aquí un buen punto de partida para construir hipótesis. Nosotros hemos de contentarnos con los fríos hechos. Los historiadores dicen que en los últimos años de vida de Ramiro II se vieron amargados por la rebelión de los condes castellanos primero, por la de los magnates gallegos después. Es posible. En todo caso, el rey supo sofocar esos dos incendios. Es mucho más probable que sus verdaderas preocupaciones estuvieran en otro lado, la sucesión. En sus dos matrimonios, Ramiro había tenido 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. Las mujeres van a emparentar con las casas que reinaban en Pamplona, Teresa, con la propia casa de León, Velasquita, otra hija, otra va a profesar monja, que es Elvira. De los 3 varones, uno morirá niño, Bermudo, y otros 2 llegarán a la edad adulta en condiciones de heredar el reino. Son Ordoño y Sancho. Pero claro, Ordoño era hijo de su primer matrimonio con la gallega Adosinda Gutiérrez, mientras que Sancho era hijo de sus segundas nupcias con Urraca Sánchez, la hija de doña Toda de Pamplona. En esa situación, pues los leoneses veían con mejores ojos a Ordoño, pero doña Toda tenía puestas en Sancho sus preferencias. De esta manera, cada uno de los infantes encarnará las ambiciones de 2 partidos distintos. Y esta división debió empezar a verse muy temprano. Quizás a Ramiro no le inquietó demasiado mientras gozó de fuerza y salud. Pero ahora, enfermo, el paisaje cambiaba, y esa querella oscurecía el futuro del reino. El rey, en todo caso, seguía siendo Ramiro II y estaba dispuesto a que nadie lo pusiera en duda. Inmediatamente antes o inmediatamente después de conocer su enfermedad, Ramiro concibió un proyecto de altura: devolver a Córdoba los golpes que las tierras leonesas habían venido recibiendo en los últimos años. Ya hemos visto la semana pasada que Abderramán III había renunciado a lanzar grandes ejércitos contra León, pero había multiplicado las campañas de saqueo, especialmente en tierras gallegas. Ahora Ramiro se proponía castigar la osadía mora y escogió
un objetivo de gran importancia: Talavera. Talavera, en Toledo, a orillas del Tajo, bajo la sombra de la Sierra de Gredos, un punto estratégico para el emirato porque desde esta vieja ciudad romana, Cesaròbriga se llamaba en la época imperial, podía controlarse tanto a Toledo como a Mérida, es decir, dos zonas habitualmente conflictivas. Talavera, rica en vid y cereal desde tiempos inmemoriales, cruce de caminos para los mercaderes, con una pujante industria cerámica, era uno de los puntos neurálgicos del Valle del Tajo. Córdoba la tenía en mucho aprecio y la ciudad aún conserva hoy los vestigios de sus torres, murallas y alcázares. Bueno, y ahí es donde Ramiro se propuso golpear. Era la primavera de 950. Ramiro reunió a sus huestes y se puso en marcha. Así lo cuenta el cronista Sampiro. En el año 19 de su reinado, habiendo tomado consejo y reunido el ejército, marchó a asediar la ciudad de los agarenos, que ahora es llamada por las gentes Talavera, e iniciados los combates dio muerte allí a 12.000 enemigos y se trajo 7.000 cautivos, regresando a su sede con la victoria. Poco más sabemos de aquella victoria, porque las fuentes cristianas siempre son así de lacónicas y las moras, por su parte, solo se extienden cuando ganan ellos. Pero bueno, podemos imaginar que Ramiro combatiría con sus condes, porque estos nunca faltaban cuando la empresa era grande. Podemos imaginar también que los sarracenos de Talavera, aunque no eran una guarnición menor, porque eran de 12.000 bajas moras, bueno, pese a todo, poca resistencia pudieron oponer a la hueste del rey cristiano. Y asimismo, podemos imaginar que el botín sería grande en una ciudad tan rica como aquella. Quizás esa cifra de 7.000 cautivos no sea exagerada. Gran triunfo, por tanto. La leyenda de Ramiro, el feroz guerrero, el diablo, como le llamaban los moros, escribía así una nueva página. Pero fue la última victoria del rey. Verano de 950. Ramiro se siente morir. En esta fecha comienza a hacerse cargo de los asuntos del reino su hijo primogénito Ordoño, que será el sucesor. En cuanto al rey, solo Dios sabe qué sufrimientos tuvo que afrontar en esta última etapa de su vida. En enero de 951, persuadido de que todo había terminado, se ocupó de dar el mayor relieve ritual a su voluntaria abdicación. Convocó a la corte, a los obispos y a los abades. El escenario fue la iglesia de San Salvador, contigua al Palacio Real en León. Allí recibió el sacramento de la confesión. En presencia de todos, Ramiro se despojó de sus vestiduras regias y, acto seguido, hizo verter sobre su cabeza la ceniza de la penitencia pública, y así habló el rey. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. Dios es mi protector, no temeré lo que puedan hacerme los hombres. Es la vieja fórmula goda de San Isidro de Sevilla, en la que Ramiro funde la renuncia al trono y la última penitencia. Algunas semanas después, el rey entregaba su alma a Dios, y así lo cuenta Sampiro. Murió de enfermedad propia y descansa en un sarcófago junto a la iglesia de San Salvador, próximo a la tumba que hizo construir para su hija la infanta Elvira. Reinó 19 años, 2 meses y 25 días. Con Ramiro II el Grande, el Diablo, el feroz guerrero, desaparecía el último gran monarca del Reino de León. Inteligente, enérgico, piadoso, hábil político, buen estratega, había llevado la herencia asturleonesa a su cenit, rompimiento de gloria. A partir de su muerte, en aquel invierno de 951, todo iba a cambiar. La estrella polar.